Buenas amigos, hoy me encuentro en el arroyo de la Ventilla, donde florece uno de los bosques galería más bonitos de la serranía de Ronda. Haré una ruta circular de unos 10 kilómetros. Empezaré por la parte alta del cañón, por la Cañada Real de Granada y Córdoba. Visitaré las casas cuevas de la parte alta, el observatorio de aves y bajaré por el mismo cañón. Así que si no os queréis perder esta bonita ruta, acompañarme, que empezamos. Vaya espectáculo, tallada en la misma roca de la montaña. Estas casas cuevas, antiguamente, por la gran afluencia de huertos y molinos en la zona, eran utilizadas por la gente del lugar y por los labriegos. Mira qué horno tenían aquí para hacer el pan, para cocinar. Qué maravilla. Pues vamos a pasar a ver el interior de esta casa. Aquí tenemos a la derecha la primera habitación. Tiene pinta de ser la cocina por los azulejos del suelo. Otra pequeña habitación de unos 3 metros por 3. Y vamos a pasar a la parte de arriba. Mirad qué espectáculo. La parte de arriba es súper grande. Aquí tenemos que se ve la casa desde arriba, tanto la habitación como lo que se supone que es la cocina, sin techo. Una ventana bastante alta. Posiblemente estas dos habitaciones tendrían techo. Bueno, vamos a ir a ver las otras casas cuevas que nos quedan, pero esta primera es una maravilla. A pocos metros de la primera casa cueva, aquí nos encontramos la segunda. La verdad que el acceso es difícil. Vamos, esto sigue, esto continúa. Pues esta es algo más pequeña que la principal y se compone de este primer tramo. Y aquí tenemos otro trocito. Bueno, pues esta es la segunda casa cueva que nos encontramos, prácticamente pegada a la primera. Bueno, pues hemos dejado las dos primeras casas cuevas y ahora vamos en busca de la tercera. Comentaros que esta parte alta del cañón, por donde va las casas cuevas, ¿lo veis? No es nada fácil, así que no es apta para todo el mundo. Muchas veces va por pequeñas veredas y cualquier resbalón nos puede llevar
abajo del arroyo. Así que lo que tengáis vértigo, no venís por esta parte alta y disfrutar de lo que es el arroyo y la garganta de la Ventilla. Bueno, tercera y última de las casas cuevas. Esta se encuentra bastante limpia y en muy buena conservación. Aquí ya se han quedado, han hecho fuego y ya vio a alguien que ha pernoctado en ella. Y he llegado al observatorio de aves del arroyo de la Ventilla. Aquí hay una gran diversidad de avifauna, entre la que destacan el búho real, la lechuza común, el martín pescador o el petirrojo. También hay gran cantidad de cuervo común. Ahora vamos a continuar y pronto estaremos disfrutando del arroyo de la Ventilla. Espectacular banco gigante que han hecho aquí. A la izquierda la Sierra de las Nieves, a la derecha la Sierra de Grazalema y abajo el impresionante cañón del arroyo de la Ventilla. Qué privilegio es estar aquí arriba. Pues ya voy iniciando el descenso. Allí tenemos la población de Arriate y allí abajo la vuelta del arroyo de la Ventilla. Y aquí tenemos el arroyo de la Ventilla. Y ya ahí, muy cerca, el pueblo de Arriate. Así que voy a coger arroyo arriba hasta llegar al puente de la Ventilla. Está empezando a llover, así que venga, vamos a seguir disfrutando de este río. Bueno, esta zona está casi impracticable. Habría que mojarse los pies. Me dice un vecino de esta casa que ha visto un par de cochinos jabalí por esta zona. Vamos a ver lo que hago. Al final me he metido por el arroyo, pero es verdad que este no es el camino más correcto. Madre mía, esto está totalmente salvaje. Este primer tramo que viene desde Arriate en sentido río ascendente está fatal. Mira el puente, a ver por dónde cruzo yo por aquí.
Buah. O me arriesgo a tirar por aquí arriba y me pego un saleazo, o mejor bajo y cruzo por la parte de abajo, porque como cruce por aquí arriba y se termine de caer el puente, me pego un tortazo. Venga, voy a tirar por abajo mejor. Hostia, madre mía, menos mal que ha sido un simple culazo. Joder, ¿qué va? Esta ruta no se puede hacer circular hasta Riate. Habría que llegar al observatorio de aves y de ahí hay una bajada hasta el mismo rollo, porque por aquí ya veis, mirad cómo está el puente y mirad por donde he tenido que bajar, que me he resbalado y todo. Superado el tramo del puente, pero mirad, ¡guau!, esto es brutal. Aquí hay ramas y zarzas, madre mía, mira por dónde tengo que pasar. Madre mía. Voy a acabar con la ropa. Eso triza. La cueva de las culebras, refugio de pastores y de lugareños. Pedazo de abrigo. Esto sería ideal para hacer aquí un vivac. Mirad, aquí se ve ya que se han quedado, han hecho su leña y después hay bastantes zonas para quedarse a dormir. Y mirad qué curioso, han hecho aquí un horno. Bueno, aquí tiene la pinta esto de ser un antiguo molino harinero, molino de agua. Vamos a verlo. Hostia. Aquí hay un agujero que pasa por el interior del molino. Y aquí tenemos las piedras, las ruedas, con lo cual ya certificamos que es un molino. Sí, está justamente a los pies del puente por donde vamos a cruzar ahora. Está
empezando a llover. Entre el sonido de la lluvia, el de los pájaros y el del agua, ahora mismo este lugar se ha convertido en un paraíso. Bueno amigos, ya voy acabando esta ruta circular de unos 10 kilómetros de dificultad alta. Os aconsejo de que acortéis esta ruta bajando por el observatorio de aves del arroyo, y así se puede calificar esta ruta de dificultad moderada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado. Si es así, acordaros darle un like, suscribiros y os espero en la próxima. Adiós.